empezar a grabar. Ya, hermanos, vamos a empezar esta prédica. Así que les voy a pedir si me pueden confirmar que el título se ve. Los que están al otro lado de la pantalla, por favor. ¿Lo pueden ver o no? No, solamente te ves tú, hermano. Ya, espérenme, dame un ratito. Voy a empezar a compartir entonces. A compartir la pantalla. Ok, por ahí debería verse, ¿no? Sí, ahí se ve. Ya. Ok, voy a... Ahí. Entonces ahí se ve, ¿verdad? Así es. Ya. Entonces vamos a empezar a hablar de la palabra del Señor. Ok, esta prédica la titulé Ministrando las cosas sagradas, ¿ya? Básicamente trata de la diferencia principal que había entre la administración que se daba en el antiguo pacto con la que se da actualmente, ¿ya? Y vamos a ir viendo varios ejemplos a través de este estudio para entender cuál es la diferencia, ¿ya? De estas cosas. Así que vamos a partir con una introducción, ¿ya? Lo primero, ¿cierto?, es el conocimiento que tenemos que tener cuando se sirve al Señor, ¿ya? Por eso es que aquellos que sirven a Dios, ¿cierto?, en sus diferentes formas, es necesario que mantengan una vida limpia y apartada del mal, ¿ya? Ya que ministrar y atender a las cosas sagradas es una de las tareas más honrosas que el ser humano puede tener en la vida, ¿ya? Esto lo tenemos, por ejemplo, hay una escritura aquí, ¿cierto?, que tenemos en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19 al 21, dice, a pesar de todo, el sólido fundamento de Dios queda firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Dice, pero en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Además, unos tienen fines especiales y otros tienen fines comunes. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, consagrado y útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta palabra, cierto? De que aquellos que son útiles en la casa de Dios, ¿ya? Tienen que apartarse de iniquidad, ¿cierto? Que invoque el nombre del Señor. Por ejemplo, el verso 21 dice así que si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra. Dando a entender, ¿cierto? Haciendo el paralelo entre las cosas que hay en una casa y en la utilidad que se les da, ¿verdad? En una casa, en su casa, me imagino, es probable que tenga más de una escoba, ¿verdad? Entonces hay una escoba que la ocupa para la parte de adentro y otra escoba que la ocupa para la parte de afuera, por decir algo. O a veces tiene servicios distintos. Hay un servicio que se ocupa solamente para ocasiones especiales y hay otros servicios que se ocupan en el día a día, ¿ya? Y en la casa de Dios también es lo mismo, ¿ya? Entonces hay distintos tipos de servidores. Entonces la palabra acá nos enseña que si alguien quiere ser un vaso de honra, o sea, un servidor, digamos, honroso en la casa de Dios, tiene que apartarse del mal. Y cualquier persona que quiera servir al Señor tiene que hacerlo, ¿ya? Y esa es la idea de esta predicación, ¿cierto? Comentar estos temas y hacer una diferencia entre lo que era el antiguo pacto y el nuevo, ¿ya? Hay otra palabra que está en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7, que dice lo siguiente: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dador al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a su hijo en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito ni en el lazo del diablo. ¿Ya? Esta palabra, ¿de qué habla? Habla de los requisitos que es necesario que un obispo tenga. ¿Ya? ¿Un obispo qué es un obispo? Un obispo es un pastor o un anciano. ¿Ya? Básicamente eso. Entonces, dice lo primero, dice, si alguno en el obispado, buena obra desea. O sea, si usted quiere ser obispo o su propósito en la vida es llegar a ser anciano o pastor, eso está bien, ¿ya? Eso es noble, es un deseo noble en el corazón. Pero es necesario, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que no solamente vale el deseo, sino que usted tiene que dar, digamos, testimonio en su vida de que es apto para el cargo, ¿ya? Eh,
Esto es como, por ejemplo, si usted quisiera ser doctor, ¿verdad? Es un buen deseo, pero tiene que tener conocimiento para ser doctor. Si no, después va a operar a las personas ¿cierto? Les va a hacer más mal que bien, ¿ya? Acá es lo mismo, ¿verdad? Si alguien desea ser obispo, eso es bueno, eso es noble, pero es necesario que tenga todas estas características que están listadas acá. No voy a entrar en detalle en estas características porque es tema de una predicación aparte, ¿verdad? Pero lo que les quiero hacer ver, ¿ya? Es que aquellos que sirven al Señor, ¿ya? Tienen que ser personas que estén preparadas, ¿ya? Personas que sean apartadas del mal. Eso es lo que yo les quiero hacer ver, ¿ya? Eh, aquellos que ministran en las cosas del Señor, ¿verdad? Aquellos que ministran tienen que ser gente apartada del mal, ¿ya? Gente preparada también, y ahí con cosas no preparadas, no lo vean desde el punto de vista pedagógico, sino que preparada espiritualmente, y lo vamos a ir desarrollando en esta predicación, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a estudiar en esta prédica? ¿Cierto? Vamos a estudiar el paralelo que existe respecto de los requisitos para los sacerdotes del antiguo pacto que ministraban en las cosas sagradas del templo, ¿ya? Y cómo se extrapola esto para el día de hoy, específicamente la conducta que es necesaria tener cuando ministramos las cosas de Dios ahora en la iglesia, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un paralelo lo que era antes con lo que es hoy, ¿ya? Y vamos a ir viendo que eh, existen relaciones que son bastante interesantes, ¿ya? Que son casi iguales, de hecho, ¿ya? En Romanos 15:4 dice lo siguiente: pues lo que fue escrito anteriormente fue escrito para nuestra enseñanza, a fin de que por la perseverancia y la exhortación de la Escritura tengamos esperanza. ¿Qué quiere decir esta Escritura? Lo que se escribió anteriormente, o sea, lo que se escribió en el antiguo pacto, ¿ya? Fue escrito para nuestra enseñanza, ¿ya? Porque muchas veces nosotros creemos que las cosas que se escribieron antes, dígase antes, en el antiguo pacto, es como que no aplican el día de hoy o no sirven, ¿ya? Pero eso no es así, ya tenemos que entender que estas cosas sí nos sirven bueno, una prueba de eso ha sido en los estudios que hacemos los jueves, ¿cierto? De Jeremías y los que hacemos los domingos también de Ezequiel, siendo el día domingo, pero estoy tocando otro tema, ¿ya? Que es todas esas cosas que nosotros hemos estado aprendiendo de los profetas, vemos las relaciones que existen con el día de hoy, con el nuevo pacto, ¿verdad? Entonces aquí vamos a andar en un tema en particular. Entonces vamos a partir hablando un poco de los sacerdotes, ¿ya? Y las características que tenían que tener los sacerdotes. Esta escritura sale en Levítico 21, 16 al 23. Habla de la santidad de los sacerdotes y dice lo siguiente, dice así: el Señor habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, a través de sus generaciones, ningún descendiente tuyo que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Ciertamente ningún hombre que tenga algún defecto se acercará, sea ciego, cojo, mutilado, desproporcionado, que tenga fractura en el pie o en la mano, jorobado, enano, que tenga nube en el ojo, que tenga sarna o tiña, o tenga testículo dañado. Ningún hombre en la descendencia del sacerdote Aarón que tenga algún defecto podrá presentar las ofrendas quemadas al Señor. Tiene defecto, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Podrá comer del pan de su Dios, de las cosas muy sagradas y de las cosas sagradas, pero no entrará detrás del velo ni se acercará al altar porque tiene defecto. Así no profanará mi santuario porque yo soy el Señor el que lo santificó. ¿Ya? Esta palabra es súper interesante, ¿verdad? Porque uno dice, oye, pero que fome, porque no era la culpa de esta gente nacer ciega o cojo, ¿cierto? O mutilado. Entonces, era un tema que era, no sé, que hoy día sería como difícil de entenderlo, ¿verdad? Pero yo les voy a decir a qué se refiere, ¿ya? Va a ser bastante sorprendente. Entonces, lo primero que tenemos que entender acá es que Moisés le habló a Aarón. Acuérdense que Aarón era el hermano de Moisés, ¿ya? Los dos eran levitas, ¿se acuerdan? Eso lo habíamos estudiado. Y Aarón fue el primer sumo sacerdote, ¿verdad? Y de la descendencia de Aarón vinieron todos los sumos sacerdotes. Ya, la diferencia que había de los sumos sacerdotes con los sacerdotes, siendo todos levitas, era que los sumos sacerdotes eran aquellos que entraban en el lugar santísimo, ¿ya? Entonces acá lo que está diciendo básicamente esta escritura es que las personas que... Espérense. Es que las personas que tenían estos defectos no iban a poder entrar en lo que era el lugar santísimo, ¿verdad? Entonces, los que tuvieran estos defectos, dicho de otra manera, ¿ya? Espérenme un ratito. Está conectado ahora. Sí, ya. Ok, ok, entonces, parece. Sí, se me está cargando.
Ahí sí, ya. Ahí sí, sorry que se me había empezado a descargar y luego se me iba a caer todo. Íbamos a quedar ahí al medio de la nada, ¿ya? Ya, entonces le estaba hablando de que digamos, de que estos sacerdotes, ¿verdad? Tenían que tener estas características y hoy día, el día de hoy nos puede ser difícil de lograr entender por qué, ¿verdad? Pero ahora lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, estos mandamientos y estas instrucciones eran exclusivas para los levitas a fin de que entendieran cómo ministrar o atender adecuadamente en la casa de Dios. Ya, estos eran los sumos sacerdotes, los descendientes de Aarón que se dedicaban a estas cosas, ¿verdad? Los descendientes de Aarón, obviamente, muchos eran sacerdotes, otros eran sumos sacerdotes de la línea directa de Aarón, ¿verdad? Y ellos ministraban el lugar santo y lugar santísimo, ¿ya? Ahora, nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué personas con ciertos defectos físicos tenían prohibido ministrar en la casa de Dios? ¿Ya? Porque uno podría decir, porque nacieron así, no era culpa de ellos. O sea, si tú nacías ahí enano, no era culpa tuya nacer enano, ¿verdad? Eh, y uno decía, qué injusto, ¿verdad? Uno puede decir, uy, qué injusto, ¿verdad? Pero la respuesta a esta es la siguiente. Estos defectos físicos eran una imagen o sombra de defectos espirituales, ¿ya? Y no es que estas personas, al ser enanas, por ejemplo, por decir algo, tuvieran un defecto espiritual, sino que lo que el Señor nos quería mostrar con esto era que los defectos físicos de este tiempo iban a ser, ¿cierto?, una imagen o sombra de defectos espirituales posteriormente, ¿ya? Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando nosotros leemos el libro de Hebreo, el libro de Hebreo es súper interesante porque a nosotros nos enseña la relación que hay entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿ya? ¿Ok? Y nos enseña también la relación que había entre las cosas que se hacían en el primer pacto con las que se hacen en el nuevo. Ya ahí hay una escritura en Hebreo que está en el capítulo 8 que dice así, versos 4 y 5, dice, así que si estuviese sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan la ofrenda según la ley. Dice, los cuales sirven a lo que figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo y diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, ¿ya? Ahora, esta palabra que está acá da por una prega completa, ¿ya? Pero yo les quiero hacer ver lo siguiente, ¿ya? Que las cosas que habían en el antiguo pacto en términos de por así decirlo, en términos de culto, ¿ya? Eran una figura de cosas celestiales, ¿ya? O sea, lo que se hacía, lo que los sacerdotes hacían en la tierra, en el templo, ¿ya? Era una figura de algo celestial que sucede en el cielo, ¿ya? Es, por ejemplo, esto cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro, lo que atares en la tierra, se atará en el cielo, y lo que desatares en la tierra, se desatará en el cielo. Qué le quería decir con eso? Le quería decir que cuando ellos hicieran algo, digamos, en la tierra, eso se iba a reflejar en el cielo, en el mundo espiritual, ¿ya? Y cuando ellos hicieran algo acá en la tierra, se reflejaba en el mundo espiritual. Entonces, en el caso del culto de estos sacerdotes era algo similar. Y el ejemplo que se dice acá es que, por ejemplo, dice, cuando Moisés iba a erigir el tabernáculo, ¿se acuerdan que Moisés les pidió a los israelitas oro para hacer el tabernáculo cuando estaban ya, les pidió entonces, ¿ustedes creen cómo creen que Moisés se le ocurrió hacer el tabernáculo? ¿Ustedes creen que un día dijo Moisés, hay que hacerlo así? ¿Porque a él se le ocurrió? No. No, sino que dice aquí, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Ya? ¿En qué monte? Acuérdense que Moisés subió al monte a buscar los 10 mandamientos, ¿se acuerdan? Y ahí estuvo con Dios 40 días y 40 noches. Así como Cristo estuvo en el desierto, ya Moisés también estuvo 40 días y 40 noches. ¿Ya? Y cuando él estuvo ahí, uno dice, ¿qué hizo Moisés todos esos 40 días y 40 noches? Un mes y tanto, ya casi un mes y medio. Bueno, dentro de las cosas que hizo fue ver este modelo de tabernáculo. ¿Y ese tabernáculo dónde estaba? En el cielo, ¿cierto? Porque se lo mostraron a él. Fue como una película. Imagínense así cuando ustedes van al cine y ven una cosa, ¿ya? Yo creo que fue algo así. Entonces él lo vio y cuando después bajó del monte, ¿ya? Y bajó con las tablas y todo, ¿ok? Después dijo, ya hay que hacer un tabernáculo, pero lo hizo como el tabernáculo que se le mostró en el monte. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en el cielo hay un tabernáculo, ¿ya? Que es un tabernáculo donde se hacían los sacrificios, ¿ya? Entonces, por eso que las cosas que habían acá en la tierra eran una imagen de las cosas celestiales, ¿ya? Entonces, ¿qué les quiero decir con todo esto? Que estos defectos físicos de estos sacerdotes, ¿ya? Eran
eran, digamos, una sombra o una imagen de defectos espirituales, ¿ya? Porque la cosa funcionó siempre así, ¿ya? Las cosas que habían acá en la tierra, en el culto que se hacía en el primer pacto, eran imágenes de cosas espirituales que habían en el cielo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, tenemos que entender que estos defectos también eran de la misma especie, ¿ya? No era porque tenían un defecto, sino que era básicamente porque el Señor quería apuntar a un defecto espiritual, ¿ya? Entonces, vamos a ver que estos defectos físicos son imagen de de defectos espirituales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ciegos. ¿Qué significa que sean ciegos? Que alguien sea ciego, ¿ya? Nada peor que un ciego espiritual, ¿verdad? Dice, por ejemplo, un pastor ciego no puede vigilar para cuidar a su rebaño, no es capaz de reconocer el peligro, no es capaz de discernir lo que es o no es de Dios. O sea, si usted es ciego espiritual, ¿ya? Ese es un problema, ¿ya? Porque usted no va a poder discernir entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Entonces, así como los ciegos no podían servir en el tabernáculo del Señor, un ciego espiritual no puede servir, ahora ya no tenemos un tabernáculo, ¿verdad? Pero es, no por decir imposible que pueda servir, ¿cierto? En las cosas espirituales, ¿verdad? Porque no va a haber, se va a tener mucho problema. Por ejemplo, aquí en Apocalipsis 3:17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, ¿cierto? Este es el mensaje que se le da a la iglesia de la Odisea en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y el Señor les recrimina de que ellos creían que se las sabían todas, por así decirlo, ¿verdad? Pero le dice, oye, tú eres ciego, o sea, no ves nada, ¿verdad? Entonces, criticándolo duramente por eso, ¿verdad? ¿Ok? Y acá tenemos otra palabra, ¿cierto? En Hechos 26, 17, 18, que dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecado y herencia de los santificados. ¿Verdad? Este es digamos, el mensaje que se le da a Pablo para que él vaya, ¿verdad? Y le predica a los gentiles. Pero fíjense lo que les dice, para que abras sus ojos. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que a los que fue Pablo, que eran los gentiles, no eran ciegos físicos, po, pero eran ciegos espirituales, ¿verdad? Entonces le dice, tú le vas a abrir los ojos, ¿ya? Entonces, por así decirlo, este defecto físico que imposibilitaba que estos sacerdotes sirvieran en el templo, ¿verdad? Y en el lugar santísimo, es un defecto que apunta a un defecto espiritual, ¿cierto? Y el ciego es como el más evidente, ¿ya? Hay otra palabra que, por ejemplo, dice en Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza al, a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, ¿cierto? Fíjense que dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea que el entendimiento tiene ojos. No sé si sabían, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir básicamente, quiere decir que cuando uno ignora cosas, ¿ya? Mi papá tenía un dicho, ¿ya? Que era el siguiente, decía, el que no sabe es igual que el que no ve, ¿ya? ¿Ok? Entonces, ese dicho es súper bien dicho, por así decirlo, porque cuando usted ignora algo es como que no lo ve, es ciego a eso, ya no lo visualiza de ninguna forma. Entonces, la palabra del Señor aquí nos dice que el Señor nos alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver, ¿verdad? Para que podamos abrir los ojos y darnos cuenta de las cosas. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante entenderlo, ¿ya? Ahora, vamos a pasar a otro defecto, ya el número 2, que son los cojos, ¿ya? Entonces, aquí se asemejará un cojo espiritualmente, ¿ya? Una persona coja, ¿cuál es la característica que tiene? Que camina mal, ¿verdad? Anda mal, obviamente, porque tiene que andar con muleta, y si no anda con muleta, no anda. Imagínese, usted si fuera cojo y no tuviera muleta, andaría, pero malísimo, ¿ya? Entonces, espiritualmente nos habla del andar de una persona, ¿cierto? Y el andar es igual a la conducta de la persona, ¿ya? Acuérdense que la palabra nos dice que vuestro andar, ¿cierto? Hacia un buen, no lo dice así, pero bueno, ahí vamos unas palabras. Pero el andar, en la palabra de Dios, ¿cierto? Se entiende como la conducta, el testimonio, ¿ya? Eso se refiere. Entonces, una persona coja espiritualmente es aquel que no camina recto delante de Dios, ¿ya? Entonces, tenemos que andar dignamente dando un buen testimonio, tanto dentro como fuera de la iglesia, ¿verdad? Es súper importante, ¿ya? Fíjese que en Deuteronomio capítulo 8, versículo 6 dice, guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios para andar en sus caminos
y para temerle, andar en sus caminos. ¿Qué quiere decir eso de andar en sus caminos? Quiere decir de cumplir su mandamiento. Entonces una persona que es coja no anda bien en los caminos de Dios, ¿cierto? Eso quiere decir que no tiene buen testimonio, que su conducta no es irreprochable, ¿verdad? Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es andar bien, andar rectamente. Pero una persona coja, ¿verdad? Espiritualmente hablando, no anda bien, ¿ya? Entonces no camina rectamente en los caminos del Señor. Entonces eso es un cojo espiritual, ¿ya? Entonces así como en el antiguo pacto los cojos literales, ¿ya? No podían entrar al lugar santísimo, un cojo espiritual ahora, uno puede ser un cojo espiritual y servir al Señor, ¿verdad? Como tampoco puede ser ciego, ¿ok? Ciertamente hoy en día una persona puede ser ciega, coja, manca, lo que fuere, y puede servir al Señor sin ningún problema, ¿verdad? Pero esto nos apunta a nosotros, ¿cierto?, a ciertas características espirituales que es necesario que la conozcamos y entendamos. ¿Ya? Otro defecto, los jorobados, ¿ya? Acuérdense que también decía que los jorobados tampoco podían entrar en el santuario del Señor, ¿ya? ¿Y a qué se referirá con jorobados? ¿Qué creen ustedes que se puede referir con jorobados? ¿Ya? ¿Ok? Entonces, una persona jorobada anda encorvada, ¿verdad? Esas personas que andan encorvadas, ¿cierto? Ya. Una persona que anda jorobada, encorvada, no puede llevar cargas, ¿ya? Usted a una persona jorobada no le puede decir, oye, llévame este saco, lo mata, pues, no puede, porque está jorobado, ¿verdad? No puede, él tiene un problema en su espalda que no puede, ¿cierto? Ya estas cargas. Entonces, espiritualmente implica a alguien que no puede sobrellevar las cargas de los demás, ¿cierto? Y por ende no es apto para el servicio espiritual. ¿Por qué no es apto para el servicio espiritual? Porque el servicio espiritual implica, ¿cierto? Llevar cargas de los demás, ¿ya? Entonces, si usted no puede llevar carga, no puede trabajar en eso, ¿ya? Es como estas personas que, por ejemplo, que trabajan en trabajo físico llevando cargas pesadas, ¿ya? Si usted fuera jorobado o tuviera problemas a la espalda, no puede trabajar en eso, porque no va a ser capaz de llevar carga. Entonces, como no lo puede hacer, no puede trabajar en eso. Y esto tiene una resonancia espiritual similar, ¿verdad? Salmo 5:22 dice, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. ¿Cierto? Entonces la palabra nos dice, oye, echen todas sus cargas sobre el Señor, porque el Señor no es un jorobado, ¿verdad? ¿Cierto? El Señor es capaz, ¿cierto?, de llevar todas nuestras cargas, ¿verdad? Hay otra palabra que está en Gálatas capítulo 6, verso 2, dice así, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces la ley de Cristo dice que tenemos que nosotros sobrellevar las cargas lo uno de lo otro, ¿verdad? Entonces, alguien que es jorobado, evidentemente, ¿cierto? No lo va a poder hacer, ¿cierto? Y hay otra palabra que está en 1 Corintios 6, versículos 7 y 8, que nos enseña qué significa en la práctica sobrellevar las cargas el uno de los otros. Dice así, así que por cierto, ya es una falta que entre vosotros tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto los hermanos. ¿Qué quiere decir esta palabra? Esta palabra decía que habían problemas entre hermanos, ya tenían disputas, problemas, distintos problemas, ¿verdad? Y en vez de sufrir el agravio, ellos como que se peleaban entre ellos, ¿cierto? Y habían casos que incluso los llevaban a la ley, a los jueces paganos y tenían pleitos judiciales unos con los otros. Entonces Pablo le está diciendo, oye, ya es una falta que hayan problemas entre ustedes, pero además de eso, la pregunta que yo le hago es, ¿por qué no sufren el agravio? O sea, vino tu hermano y te hizo sentir mal porque te dijo una palabrada, por ejemplo. ¿Ya qué vaya a hacer tú? ¿Vaya a ir y le vaya a decir otra de vuelta? Eso le está diciendo Pablo. O sea, si usted sufre un agravio, ¿cómo hace el agravio? ¿Ya? ¿Cómo hace el agravio? Eso el Señor decía, pon la otra mejilla, ¿verdad? Quiere decir eso, ¿verdad? Por eso le dice, ¿por qué no sufrir más bien el ser defraudado? Entonces, alguien que no es capaz de sufrir el agravio, sino que tiene el deseo en su corazón de devolverlo, ¿cierto? Ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Como dice ese dicho, es un jorobado espiritual, porque no puede sobrellevar carga, ¿ya? Porque eso va a implicar. Y sobre todo la persona que ministra las cosas de Dios, como un obispo, por ejemplo, ¿cierto? Muchas veces va a ser defraudado, ¿ya? Y tiene que tener la capacidad de poder sobrellevar esas cosas y no resentirse ni guardar rencor en su corazón, ¿verdad? Entonces es una de las características espirituales. Entonces, interesante, ¿cierto? Jorobado,
con una característica espiritual. Ahora, los enanos, ¿verdad? Un enano, ¿cierto? ¿Qué implica un enano? ¿Cierto? Habían enanos, los enanos no podían servir en las cosas espirituales, ¿cierto? ¿Qué es un enano? Un enano es aquel, ¿cuál es la característica de un enano? Que no creció, ¿verdad? Se quedó chiquitito, ¿verdad? Se quedó chiquitito y no creció. No creció más, no creció más, no, ¿verdad? Pero entonces, espiritualmente, un enano es aquel que le falta crecimiento espiritual, ¿ya? Le faltó desarrollo espiritual. Se quedó bebé, así de 5 años, no creció más, hasta ahí no llegó, ¿verdad? Y uno le dice, pero así no va, no creció más, no va, ¿ya? Pero espiritualmente, alguien que se quedó falto de conocimiento y que le falta crecer aún, ¿verdad? Obviamente, usted, un enano, no lo va a poder colocar en ciertas labores, ¿verdad? Física, uno piensa así como físicamente hablando, ¿verdad? Hacer, cargar cosas y por el estilo, claramente no. Pero espiritualmente alguien que le falta conocimiento, ¿verdad? Efesios 4, 15, 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, ¿cierto? En aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces aquí la Escritura dice que hay que crecer, ¿cierto? Pero crecer, ¿cómo? Crecer espiritualmente, ya se refiere a eso, ¿cierto? Y dice que uno tiene que ir creciendo. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, ¿verdad? Dice que tenemos que ir creciendo en el conocimiento de Dios. Esto quiere decir que cada mes que pasa, cada año que pasa, tenemos que conocer más la palabra de Dios, conocer más de Dios como es, ya para ir creciendo, ¿verdad? No quedarnos siendo enanos, ¿verdad? Y Hebreos 5, 13, 14 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Verdad? Esto da un ejemplo, por ejemplo, de crecimiento espiritual con la leche, dando a entender que los niños toman leche, ¿verdad? Los niños, ¿cierto? Obviamente que toman leche. Entonces, si usted se queda siendo espiritualmente un niño forever, para siempre, ¿cierto? Va a tomar siempre leche nomás, po, ¿ya? Pero aquí él dice, oye, ustedes ya deberían comer alimentos sólidos. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen que crecer, po, ya no se pueden quedar siempre siendo niños, ¿verdad? Entonces, espiritualmente hablando, los enanos no podían servir en el lugar santísimo por el hecho de que eran enanos, pero eso apuntaba a algo que era mucho mayor que eso, que era una cosa de crecimiento espiritual, ¿verdad? ¿Ok? Entonces vamos a ver otros dos más, ¿ya? Problemas en la piel. Fíjense lo que dice la escritura. Dice, espiritualmente no podía servir a alguien que tuviera problemas en la piel, ¿verdad? Ahora ustedes dicen, ¿y a qué se refiere eso, problemas en la piel? Este está complicado, ¿verdad? Pero espiritualmente esto se relaciona con hablar mal, ¿ya? Y ahora, ¿de dónde sacamos esto? Esto lo sacamos del pasaje en que Miriam, la hermana de Moisés y Aarón, criticó y habló mal de su hermano. ¿Se acuerdan que hay una palabra en donde Aarón y Miriam, acuérdense que Moisés, Aarón y Miriam eran hermanos, ¿verdad? Entonces hubo un tiempo en que Moisés tomó una esposa, ¿ya? Y Aarón y Miriam empezaron así como a cuchuchear, ¿verdad? Por así decirlo, que se dice acá en este país. O sea, hablar mal a espaldas de Moisés, ¿verdad? Lo que empezaron a criticar. Pero no así de frente, sino que de espaldas, ¿verdad? Entonces la escritura dice lo siguiente, en Números capítulo 12, versos 6 y 10, dice, eh, y el Señor los llamó, ¿verdad? El Señor los llamó y dijo, oye, que Aarón y Miriam vengan al tabernáculo. Y fueron, ¿verdad? Y el Señor les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Le hizo la pregunta el Señor a Aarón y Miriam, ¿verdad? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo y aquí que María, o Miriam, ¿cierto? Estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María y aquí que estaba leprosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó acá? Pasó que, bueno, ellos estaban hablando mal de Moisés y el Señor los llamó al tabernáculo, ¿verdad? Y en el tabernáculo, acuérdense que había una nube. Entonces, ya ellos fueron allá y desapareció la nube, que era el Señor, ¿verdad? Y les dijo, oye, yo cuando hay un profeta, hablo con él en visiones, ¿ya? Pero con Moisés no lo hago así, yo con Moisés hablo cara a cara. ¿Y por qué hablo cara a cara con él? Porque él es fiel, es un hombre que me es fiel. Y ustedes,
¿por qué no tuvieron temor de hablar contra él si yo tengo esa relación con él? O sea, Dios le está diciendo, oye, Moisés es algo así como mi mano derecha, ¿ya? Y ustedes, a pesar de saber eso, no tuvieron temor de hablar más de él. ¿Por qué hicieron eso? ¿Ya? Por eso se enojó Dios, ¿ya? A lo mejor el Señor no se hubiera enojado si ellos le hubieran dicho, oye, Moisés, ven para acá, ¿ya? Oye, ¿sabes que nosotros pensamos? A lo mejor no se habría enojado, no sé, digo yo, ¿verdad? Pero lo que fue mal fue que hablaron a espaldas de él y eso se llama chisme, ¿verdad? Entonces, eso fue. Entonces, el problema de la piel, así, los problemas de la piel físicamente están asociados con qué? Con hablar mal de la gente, ¿verdad? Entonces, bueno, Miriam quedó leprosa, ¿verdad? Y después Moisés fue a rogar al Señor y el mismo hermano que lo están hablando más de él fue a rogar al Señor y el Señor le quitó la lepra, ¿verdad? La lepra a ella, ¿ok? Entonces, esa vez, ya, esa fue lo que pasó. Y es por eso que los problemas de la piel, ¿cierto? Están asociados a hablar mal. Entonces, todo servidor del Señor debe cuidar su boca y por ende su hablar, ¿cierto? Chismes, palabra sazonada con sal, bendecir, ¿verdad? O sea, uno no puede andar chismeando, tiene que hablar bien, o sea, bien, no así como tanto como elocuencia, sino que no puede hablar, no sé, con garabatos, cosas por el estilo, tiene que cuidarse de esas cosas, ¿ya? Por ejemplo, Levítico 19:16 dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, ¿cierto? Ese era un mandamiento que está en Levítico, ¿verdad? Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de gracia al oyente. No solamente se refiere a chisme, sino que palabras corrompidas son como maldiciones, no sé, me imagino que ustedes me entienden, ¿verdad? Todo eso. Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia y sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Qué quiere decir esto con gracia y sazonada con sal? ¿Cierto? Porque usted no le echa sal a lo que habla, ¿verdad? Obviamente no, ¿verdad? Se refiere a que cuando usted hable, no tiene que ser una persona así como dura para hablar, ¿ya? Tiene que tratar de hablar las cosas con gracia, ¿ya? Con gracia, tiene que tener gracia al hablar, ¿verdad? Y si usted no es así, pídale al Señor que le dé esa característica, ¿verdad? Que usted pueda hacer con gracia para que la gente reciba, ¿cierto? Porque si usted una persona va y usted le puede decir a una persona las cosas de dos formas, ya se la puede decir así como, oye, te viste que te dije, ¿cierto? Y la persona lo más probable es que como va a percibir de usted esa, por así decirlo, esa violencia en sus palabras, se va a cerrar y no lo va a considerar. Ya, pero si usted le habla así como con gracia, le puede decir lo mismo, pero la persona lo va a recibir porque se dijo con sal, ¿ya? Eso es lo que quiere decir esta palabra, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiere decir en general los problemas de la piel, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos? Problema a los testículos, ¿ya? Problema a los testículos. Acuérdense que decía que tenga testículo tullido, o no sé si era, dijo eso, pero no va a poder servir también cuando tenían problemas a los testículos los sacerdotes. Entonces, espiritualmente, esto se relaciona con ser estéril, ¿verdad? Y ser estéril se relaciona con no llevar frutos del espíritu. ¿Se acuerdan de los frutos del espíritu? Eso se refiere. ¿Ya? Lo anterior, ya que el servidor de Dios debe ser alguien que desarrolle frutos espirituales. Ciertamente el Señor espera que todos demos frutos espirituales a su debido tiempo, ¿verdad? Gálatas 5:22-23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, ¿verdad? Dando a entender los frutos del Espíritu, que son esos que están ahí. Juan 15:1-2 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, ¿verdad? Entonces, el fruto es algo que está directamente relacionado con nuestro andar espiritual, ¿verdad? De ir creciendo, ¿verdad? Y tenemos también los mancos. De aquí un manco es a los que le falta la mano, ¿verdad? Ese es un manco, ¿verdad? Los mancos tampoco pueden servir en el lugar santísimo, ¿verdad? Ahora, ¿qué se relaciona un manco? Espiritualmente se relaciona con la inactividad espiritual, ¿cierto? Y o el pecado de omisión, ¿verdad? Alguien que no está capacitado para recoger, ¿verdad? Cosechar, y que por lo tanto no trabaja, no recoge en el reino de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, Juan capítulo 4, versos 35-38 dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, porque el que siembra goza juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno el que siembra y otro el que siega.
yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. ¿Qué quiere decir esto de la actividad de recoger, verdad? De recoger, ¿cierto? El Señor decía, hoy los campos están blancos. ¿Qué quiere decir eso? Vayan y recojan porque el fruto está listo, ¿verdad? Pero si usted no tiene una mano, ¿cómo va a recoger? No tiene una mano, pues no puede recoger nada, ¿ya? Porque es manco, ¿ya? Y como es manco, no puede recoger, ¿verdad? Entonces, esto está relacionado con el trabajo en la obra del Señor, ¿verdad? La actividad espiritual, básicamente eso, ¿ya? Mateo 12:30 dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama, ¿verdad? Recoge, ¿cómo recoge usted? ¿Con los pies? No, recoge con las manos, ¿verdad? Uno recoge con las manos, ¿ya? Entonces Dios dice, oye, si tú no recoges conmigo, en realidad desparramas, ¿ya? ¿Y qué quiere decir eso? El tema del trabajo y de recoger, ¿verdad? Y Mateo 4:19 les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Pescadores de hombre también se relaciona con lo mismo, se relaciona con el trabajo de las manos, ¿verdad? En general, la mayoría de los trabajos se relacionan con las manos. Entonces, el ser manco se relaciona a esto, ¿cierto? A actividad espiritual relativa a trabajar en la obra del Señor, ¿verdad? ¿Ok? Los desproporcionados, ¿ya? ¿Qué significa ser desproporcionado? ¿Verdad? Desproporcionado. Que usted dice, ¿qué? ¿Pero qué es un desproporcionado? Un desproporcionado era una persona que tenía o la cabeza muy grande, ¿cierto? O muy chica. Eran desproporcionados, defectos físicos relacionados con eso, con desproporción, ¿verdad? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Espiritualmente se relaciona con alguien que no guarda el sentido de equilibrio, ¿ya? ¿Y qué quiere decir esto de guardar el sentido de equilibrio? ¿Ya? Por ejemplo, personas que introducen mandamientos de hombre, ¿ya? O personas que empiezan a sacar mandamientos, ¿ya? El tema, digamos, de ya colocar mandamientos de hombre o sacar mandamientos. Fíjense que Fíjese que las dos cosas son malas, ¿ya? Y por eso yo estoy hablando de un sentido de equilibrio o de proporción. Y por eso habla de desproporcionado. ¿Por qué? Porque usted puede decir, oye, ¿es malo sacarle mandamiento a la palabra de Dios? Sí, o sea, obvio, ¿ya? Obvio, es malo. Pero también es malo agregarle mandamientos de hombre, ¿ya? Las dos cosas son negativas, ¿ya? Uno no es que diga, no, pero es que si yo le agrego más mandamientos, a lo mejor ahí me voy a seguro. Usted lo que está haciendo con eso, en realidad, quiere decir que el Señor como que se quedó corto y yo voy a complementar lo que hizo el Señor. Sí, no creo, ¿verdad? No creo. Entonces, tanto quitar mandamientos como agregar, ¿cierto? Son cosas malas, ¿verdad? Y eso y mantenerse, ¿cierto? En las cosas que solamente el Señor mandó es una cosa de proporción. No desviarse ni a izquierda ni a derecha. Por eso el Señor dice, oye, no se desvíen ni a izquierda ni a derecha. ¿Por qué? Porque uno se puede ir o por lo muy relajado o uno se puede ir agregando cosas de más, ¿verdad? Entonces, es por eso que habla de desproporcionado, ¿cierto? Fíjese que aquí en Deuteronomio 5:32 dice, mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis a diestra ni a siniestra, ¿verdad? O sea, no se aparten ni a la derecha ni a la izquierda, ¿ok? Después en Mateo 7:7 dice, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombre, ¿verdad? Cuando la gente honra a Dios con doctrinas de hombre, eso en vano, ¿verdad? La escritura dice en Mateo. 1 Corintios 4:6 dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo, por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más allá de lo que está escrito, o sea, no agregar a la palabra, ¿cierto? No sea que por causa de uno os emparezcáis los unos con los otros, ¿cierto? Judas 1:4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, acá está hablando de lo contrario, ¿cierto? En Corintio, ¿cierto? O en Mateo está diciendo que agregan dos mandamientos, pero en Judas está diciendo que hay personas que los mandamientos los convierten en libertinaje, o sea, que los relajan a un nivel tanto que al final los mandamientos pasan siendo libertinaje, ¿ya? Entonces, para concluir y para terminar, ¿cierto? En el nuevo pacto, o sea, hoy en día, nadie está excluido por tener un defecto físico. O sea, si usted es ciego, manco, desproporcionado, es cojo, eso a usted no le impide servir al Señor, ¿verdad? Entonces uno se pregunta, ¿pero por qué antes se prohibía? Porque eran una imagen, ¿cierto?, de defectos espirituales, ¿ok? Lo que sí le prohíbe a usted servir, o sea, lo que sí le prohíbe a usted servir en el servicio al Señor, es tener uno de estos defectos, ¿ya? De estos defectos espirituales, ¿ya? Entonces, el mensaje
es que nosotros tenemos que trabajar, ¿verdad? Para poder deshacernos de estos defectos espirituales, ¿verdad? Si usted antes era enano, ya estaba frito, no podía hacer nada, ¿verdad? Porque quedó enano y quedó enano nomás, ya nació enano y quedó enano, ¿cierto? Hasta el día en que se muera. Pero espiritualmente usted puede trabajar para subsanar todos estos defectos espirituales, ¿verdad? Y el mensaje que les quiero entregar yo el día de hoy es ese, ¿verdad? Que si nosotros tenemos algún defecto espiritual, ¿cierto? Estamos a tiempo de pedirle al Señor que nos sane de eso, ¿ya? Que nos sane de eso y que nos ayude a cumplir con su voluntad perfecta, ¿verdad? Entonces ahora, los requisitos del nuevo pacto tienen un carácter espiritual, ¿ya? Como por ejemplo dice 1 Timoteo 3:1-7, si alguno en el obispado, buena obra desea, ¿cierto? El tema que yo les dije al principio, ¿cierto? Si alguien desea ser obispo, bien, pero tiene que tener todos estos requisitos que eran como parte de no tener defectos espirituales, ¿verdad? Porque si usted cuando lee esta escritura que da cuenta de los requisitos de los obispos, tienen relación con defectos espirituales, ¿verdad? Dice, oye, básicamente un obispo no puede tener defectos espirituales, ¿ya? Ni, nada, cero. Ya, 1 Timoteo 3:1-7, la palabra que leímos al principio, dice, si alguno en el obispado buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, tiene que ser sobrio, tiene que ser prudente, decoroso, hospedador, tiene que ser apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, tiene que ser apacible, no avaro, tiene que gobernar bien su casa, porque si no gobierna con bien su casa, como con la iglesia, ¿verdad? No un neófito, o sea, una persona que no sepa nada, ¿cierto? O sea, un enano, ¿verdad? No sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, ¿no? O sea, no solo de los de adentro, sino que los de afuera, ¿ya? Y después Tito habla de lo mismo y dice, sí, por esta causa te dejé en Creta para que corrija los deficientes y establezca ancianos en cada ciudad, así como te mandé, ¿cierto? El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea reprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ya, entonces, si ustedes ven todos estos requisitos, son altos, ¿verdad? Entonces, estos requisitos nos hablan de una persona que espiritualmente es perfecta, ¿ya? Espiritualmente, ¿ya? Físico puede ser como sea, ¿verdad? Da lo mismo, pero espiritualmente tiene que ser perfecto, ¿ya? O sea, tiene que ser eh, completo, ¿verdad? Para no decir perfecto, nadie es perfecto, pero tiene que ser completo, tiene que ser un hombre irreprensible, ¿ya? Entonces, dado que nuestro servicio es para la gloria del Señor, es necesario hacerlo decentemente y con orden, ¿cierto? Es necesario esforzarse por hacer las cosas bien, capacitarnos para servir al Señor a fin de no ser lisiados espirituales, ¿verdad? Y ese es el mensaje final que yo les quiero dejar, ¿cierto? El mensaje final que les quiero dejar no es para, digamos, enrostrar, ¿cierto?, los defectos espirituales que cada uno podemos tener, sino que es para enseñar, ¿cierto?, de que estamos a tiempo siempre de poder mejorar en los diferentes aspectos de nuestra vida, ¿cierto? Y que con la ayuda del Señor lo podemos hacer. Y que la idea, ¿cierto?, siempre, si que nosotros queremos servir al Señor de forma digna, es poder hacerlo, ¿cierto?, como el Señor manda. Así que ese era el mensaje del día de hoy, hermano. Espero que les sea de bendición. Ya, así que los dejo.